vamos a aprender un tema muy lindo que lo he titulado nuestro ADN. ¿Cuál es nuestro ADN? ¿De qué trata el tema del ADN? Quiero iniciar con esto. La vida cristiana, el fundamento de la vida cristiana es nuestra identidad. Cuando yo sé quién soy en Cristo y qué me pasó, yo vivo una vida de victoria. Mientras yo no sepa quién soy, me ando comparando con los demás. Mientras no sepa quién soy, ando anhelando lo de los demás. Mientras no sepa quién soy, ando tropezando, sintiendo que soy cristiano, pero tropezando. Pero cuando entiendo quién soy en Cristo, cuando entiendo mi identidad como hijo de Dios, todo cambia. Y esa identidad está revelada en la palabra del Señor. Hay que cambiar el sentir por el ser. No vivimos por sentir, vivimos por ser. Ser, así como Dios mismo es. Dios mismo es el eterno presente. Su ser es ayer, hoy y siempre. Esa es la identidad y esa es la revelación de Dios mismo. Ese es su carácter, el eterno presente. Cuando Dios se reveló a Moisés, recuerda, Dios no le reveló ningún nombre. Dios no ha revelado su nombre. No hay una boca humana que pueda decir, que pueda mencionar el nombre tan santo como el nombre de Dios. Dios le dijo, dígale a Faraón y a los egipcios que yo soy, te mandó. Yo soy en el hebreo original significa el eterno presente. Ese es el ser de Dios, el eterno presente. Esa es la identidad de Dios. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Como el que fue, como el que es y como el que será. Eso lo llena absolutamente todo y no deja ningún espacio vacío en su ser. Para hablar de nuestro ADN tenemos que entender un poco quién es Dios, porque yo necesito saber quién soy a partir de entender quién es Dios. Si yo entiendo quién es Dios, aprendo quién soy yo. Porque hoy la gente vive de mucho emocionalismo. Dios no es emocionalismo. Aunque Dios se nos revela como un Dios emocional, Dios no es emocionalismo. La vida cristiana no la vivimos por emocionalismo, la vivimos por revelación del ser, de quién soy en Cristo Jesús. Cuando usted sabe quién es usted en Cristo Jesús, usted puede pasar luchas, puede pasar pruebas, vicisitudes en la vida, puede sucederle cualquier situación, pero usted sabe quién es usted en Cristo Jesús. Eso es invariable, eso no cambia. Nuestra identidad debe ser siempre inconmovible, no se mueve por nada de lo que nos suceda, porque eso no cambia absolutamente nada. Bien, entonces para estudiar el ADN, vean qué maravilloso que es esto, tenemos que aprender un poco científicamente qué significa el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, es como un trabalenguas, ¿verdad? Y esta es la información genética que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, por decirles algo, cuando en términos legales, cuando alguien quiere hacer una impugnación de paternidad, ese es un proceso judicial que se llama impugnación de paternidad. ¿Qué es una impugnación de paternidad? Es cuando un hombre dice, ese hijo no es mío y se lo voy a demostrar. Entonces se inicia un proceso judicial y entonces el juez manda a que se hagan los marcadores genéticos. Los marcadores genéticos es el ADN, porque ahí es donde está la información. Y vieran qué curioso, un día un hombre quiso hacerse una impugnación de paternidad, pero resulta ser que la información del ADN dio 99.9 y dice, no podría apelar por ese 1%. Jamás. Es más suyo que cualquiera. O sea, eso es exactamente la información genética, no falla absolutamente nada. Vean que qué bonito es entenderlo científicamente para que lo entendamos espiritualmente. Pero aprenda bien esto para que usted vea lo que nos ha pasado. El ADN es una molécula de información genética. Entonces, es un aporte tanto del papá como de la mamá. Nosotros estamos formados por 46 cromosomas.
23 lo aporta el hombre y 23 lo aporta la mujer. Entonces ahí viene la información del color de piel, el color de ojos, la estatura, la inteligencia, todos esos rasgos que humanamente son manifiestos en un ser humano. Entonces es una información en conjunto y es un diseño de Dios así. Entonces, por ejemplo, el hombre es XY y la mujer es XX. Entonces siempre el sexo lo define el hombre, porque el hombre tiene X y tiene Y. La mujer solamente tiene XX. Entonces si fuera la información de X más Y, sería una niña, pero si fuera la información de Y más X, sería un niño. Eso es algo tan maravilloso, pero al mismo tiempo tan lindo, que tiene que ver con todo lo que nosotros, con todo lo que nosotros somos. Vaya comprendiendo así. Nosotros cuando venimos a este mundo venimos con toda esa información genética. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos convertimos a Cristo y cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como el Señor de nuestra vida? ¿Qué sucede con nuestro ADN? Y esto es lo que yo les quiero enseñar en esta maravillosa noche. Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 13, para que aprendamos con fundamento bíblico qué significa esto. Juan, capítulo 1, versículo 13. Vamos inclusive, pongamos el 12, 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta aquí nosotros entendemos que somos hijos de un ser humano. Todos nosotros tenemos un registro civil con los apellidos del papá y de la mamá. Eso significa 50 y 50. Todos los seres humanos somos así. Pero cuando nosotros venimos a Cristo sucede algo. Sucede algo extraordinario. Y es que aunque la Biblia no tiene la palabra ADN, está implícito en versículos como este para enseñarnos a nosotros qué fue lo que nos sucedió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que la palabra griega, yo le he dicho muchas veces, es exousia, que significa una operación de adentro hacia afuera. Es la operación sobrenatural de Dios para hacernos hijos. No nos llamaron hijos, nos hicieron hijos de Dios. Entonces vean qué maravilloso lo que dice, a todos los que le recibieron. Esta es la clave número 1 para su ADN, haberle recibido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el exousia, que es un poder sobrenatural que viene directamente del trono de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Según el versículo 12, no todo mundo es hijo de Dios. Según el versículo 12, no todo el mundo tiene el ADN de Dios. Según el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, hay una excepción aquí. Y esa excepción es a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Entonces, si yo le he recibido, porque aquí recibir en el griego original no significa nada más decir así, yo recibí al Señor. Recibir es verdaderamente haberse arrepentido y haber nacido de nuevo. Entonces, esta expresión recibieron y creer en su nombre, inmediatamente lo que hace es que suceda el milagro más grande, sobrenatural de Dios, que opera a nivel espiritual en toda la dimensión del espíritu. Por eso a nosotros fuimos introducidos en una dimensión espiritual a partir de aquí. ¿Por qué razón? Porque en el 12 entonces sucede el milagro más grande que espiritualmente le puede pasar a un ser humano en esta tierra. Es ser hecho hijo de Dios, según dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Viene directamente del cielo, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasó con el ADN anterior? Lo espiritual está por encima de lo natural. Recuerde que hay dos universos, el universo de lo espiritual
y el universo de lo natural. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque son locura para él. No las puede entender porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Eso significa que lo espiritual, lo que es del Espíritu, está por encima de lo natural. Lo que significa Juan capítulo 1, versículo 12, es que el ser hechos hijos de Dios nos dio a nosotros ahora una esencia divina. Nosotros tenemos una esencia divina que ahora, mientras avanzamos en la enseñanza, usted se va a dar cuenta qué impresionante que es esto. Una esencia divina que viene directamente del trono de Dios que interpuso el ADN. ¿Cuál ADN? El ADN de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por lo que dice el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13 inmediatamente. Dice que a estos que fueron constituidos hijos de Dios, ya no son engendrados de sangre, porque claramente dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, dice, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso significa que la anterior condición de rebelión y de raza caída desapareció en el versículo 13. ¿Por qué desapareció? Porque Dios interpuso su ADN y entonces la Biblia dice, ya no tiene validez lo que éramos, porque ahora Dios interpuso algo nuevo en nosotros. ¿Cómo fue que Dios interpuso esto en nosotros? Juan capítulo 3, vaya conmigo, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él había comprendido claramente acá, que era un principal entre los judíos, maestro de la ley, que nadie podía hacer lo que el Señor Jesús hacía si no venía de Dios. Lo comprendió perfectamente. Entonces, bajo esta coyuntura y esta expresión de Nicodemo, el Señor Jesús aprovecha para decir algo maravilloso en el versículo 3. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Observe esto, todo lo que le dijo Nicodemo en el versículo 2, el Señor lo resume en pocas palabras. Él le dijo, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesús, entonces, leyendo el corazón de Nicodemo, se dio cuenta que este hombre, al ser un maestro de la ley y un principal entre los judíos, tenía algo que no tenían los demás religiosos. Él había comprendido de dónde venía el Señor Jesús. Entonces, inmediatamente, el Señor Jesús le dice, de cierto te digo. De cierto te digo, significa que no hay otra forma, que no hay otra salida y que es una verdad absoluta. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto significa que no toda persona se va al cielo, según la Biblia dice. Esto no significa lo que dice la religión, que todo el mundo es salvo, que ayudémosle con una candelita o ayudémoslo con un rezo para sacarlo de un lugar y meterlo a otro. Esto significa que el que se fue de este mundo y no nació de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios en dos dimensiones. Número uno, el reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios es una cultura, es un estilo de vida. Y número dos, no verá el reino de Dios tampoco eternamente con Dios. ¿Cuál es la condición? Nacer de nuevo. Porque el nacer de nuevo me da una identidad. El nacer de nuevo me da a mí, entonces, la bendición de poseer el ADN de Dios. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Número uno, nacemos de nuevo y entonces queda sin efecto mi herencia humana. Ojo esto, para que usted sepa orar. Cuando usted va donde el médico le pide a usted toda la información genética, ¿verdad? Le dice, en su familia alguien está enfermo de esto. ¿Qué está haciendo un médico? Explorando tu información genética. A ver si es que alguien en la familia padeció de tal enfermedad y entonces ahí lo apunta como parte del expediente.
La ciencia médica busca esta información genética, siempre la busca. Pero vean lo que pasa cuando Dios interpone el ADN. Esto es espiritual y está por encima de lo natural, repito. Por eso esto nos da a nosotros una claridad y nos da una revelación para orar. Cuando usted ora, usted tiene que orar anulando todo espíritu de maldición, de herencias, porque nosotros venimos con una historia de raza caída. Acuérdese que nosotros venimos de ahí, de una historia de raza caída. Si usted pudiera tener una información del árbol genealógico suyo de unas 4 generaciones atrás, usted se sorprendería tal vez de dónde viene. A la de menos hay aquí alguno que es descendiente de reyes, ¿verdad? De algún país europeo. Y usted está aquí y usted no se ha dado cuenta. O tal vez hay uno aquí que es descendiente de un hombre que fue abusador de niños y violador y hasta homicida. ¿Por qué es importante entender esto? Es importante entender esto porque la Biblia dice que toda esa historia de raza caída y de maldición se anula a partir del nuevo nacimiento. Se anula a partir del ADN de Dios en nuestra vida. Por eso uno tiene que estar seguro si verdaderamente uno ha nacido de nuevo. Porque esta es una operación de Dios en nuestra vida. Es algo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y entonces usted tiene que orar porque esa exousia de Dios, ese poder de Dios es revelado y enviado a nosotros para anular todo aquello. Entonces, cuando nacemos de nuevo, la herencia humana está por debajo de la herencia incorruptible que recibimos de Dios. Número 2, el nacer de nuevo no es por conocimiento religioso, ni es por pertenecer a una iglesia tal o a una religión tal. Es por revelación de Dios y tampoco es por méritos, porque es una acción sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. Y se implanta en nosotros la misma vida de Dios. Es como si el ADN de Dios es como si Dios nos injertara su naturaleza en nosotros. No sé si alguien aquí alguna vez ha visto el fenómeno de cuando se injerta un árbol. Usted ha visto que uno a veces va a comprar un árbol y le dicen, este árbol es injertado. Significa que al árbol le injertaron una ramita de otro árbol que verdaderamente lo que le está injertando es una información genética a ese árbol. Entonces por eso usted ve que hay árboles así, pequeñitos, pequeñitos, que echan fruta muy rápido, porque tienen una información genética que fue injertada en la información genética general del árbol, por decirlo así. Eso fue lo que pasó con nosotros pasó esto. A nosotros Dios nos injertó su naturaleza. Y ponga atención, y al injertarnos su naturaleza nos injertó su poder espiritual y nos puso herencia moral y herencia espiritual. Es una esencia en nuestra vida. Ahora nosotros poseemos esta esencia de Dios. Y es bueno comprenderlo, y es bueno entenderlo, y es bueno saber por eso quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Miren qué pasaje más impresionante es esto, porque esta es una de las afirmaciones más impactantes que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Debería de estar marcado en todas las Biblias este pasaje. Dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Miren qué lindo. Vean qué lindo como Dios nos hizo ahora, porque esta es la información genética divina que tenemos ahora. Nos hizo ¿qué? Participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice aquí Pedro, Dios nos hace a nosotros partícipes, eso es lo que dice la palabra, de su propia naturaleza. No somos igual a los demás. Y usted tiene que entender esto claramente. Nosotros no somos igual que los demás. A nosotros Dios nos hizo partícipes. O sea, no es que vienes a una iglesia. No es que vas a la iglesia para sentirte un poquito bien, como algunas personas piensan o dicen. Voy a ir a la iglesia porque necesito buscar a Dios, dice la gente. No, es que es mucho más que eso. Es entender que Dios nos hizo partícipes
de su naturaleza divina. Tenemos una esencia que es divina en nuestra vida, y esa esencia es una esencia de eternidad. Por eso, mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mire lo que dice. Hay algunos versículos aquí importantes que usted debe de tenerlos marcados en la Biblia para comprender esto. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. La palabra griega es sarx, carne, que se refiere a todo, que se refiere a la satisfacción de todo lo que es el sarx, la carne, que es lo que hace el mundo, ¿verdad? Entonces, como somos participantes de esa naturaleza divina, ya no vivimos según el sarx, dice la palabra, sino según el Espíritu. Y el Espíritu es una amplitud ilimitada. No tenemos límite. Vivimos según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira lo que dice aquí Pablo en Romanos 8, 9. Nos da los dos puntos aquí de saber quiénes somos, qué somos y qué no somos. Si tengo el Espíritu Santo, ya no vivo según la carne, sino vivo según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de él. ¿Qué nos enseña Romanos 8:9? Que no hay mitades, que no hay centros, que no hay porcentajes, que somos de Dios o no somos de Dios. Esto nos enseña a nosotros la palabra del Señor. Hay otro pasaje en Tito capítulo 3, versículo 5, Tito 3:5, que dice lo siguiente, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, aquí no hay intervención humana alguna. No puedo lograrlo por mí mismo. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo esto indica, todos estos pasajes que les he mencionado en esta noche indica que ya no somos los seres humanos caídos, que ya nosotros no somos raza caída, que no merecía nada. ¿Qué significa esto? Que ya no nos persigue la maldición, que ya no vivimos en maldición, porque no somos humanos caídos, no somos raza caída. ¿Qué significa? Que hemos sido restaurados por Dios con una nueva identidad. ¿Cuál identidad? La identidad de Dios, por su ADN. Eso nos garantiza a nosotros que no somos raza caída. Ahora, hay un pasaje también maravilloso aquí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que cuando yo lo leí, yo dije, qué impresionante esta palabra, que quiero que usted la comprenda conmigo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Vean qué belleza esto. Cuando habla de renacidos, está hablando de doble nacimiento. Nacido de nuevo. ¿Vieron? Renacido, nacido de nuevo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Este pasaje es profundo y es maravilloso. Sino de incorruptible. La simiente se usa aquí para las dos palabras, simiente corruptible y simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por favor, quédese en este pasaje y márquelo en la Biblia porque se lo voy a explicar. Vean qué impresionante lo que dice Pedro aquí. La palabra simiente en el griego es la palabra esperma. Eso es la palabra simiente, el esperma. O sea, que el esperma es la fuente de vida. ¿Quién es el único que engendra? El hombre. ¿Por qué? Porque el hombre deposita el que nació de nuevo ya no tiene la información genética corruptible en su vida. Ahora, nosotros nos vemos así, pero es que en el panorama espiritual, en el mundo espiritual, porque nosotros tenemos una mente limitada, o sea, no comprendemos todo exactamente en este momento,
Pero en la mente de Dios es exactamente así. Para Dios, en la mente de Dios quedó borrada toda nuestra información anterior, corruptible. Quedó borrada. Por eso cuando Dios te ve perfecto. Y esta palabra perfecto no significa que no te equivocas. Te ves perfecto porque aquí el término perfecto significa no hay más nada que hacer. La obra fue terminada en tu vida. Y cuando dice la Biblia justicia, justificados por Dios, eso exactamente significa como si nunca hubiéramos pecado. O sea, nos ve perfectos. Dios, cuando nos ve perfectos, en otras palabras, lo que nosotros debemos de entender es que Dios nos ve preparados para encontrarnos con Él en nuestra esencia divina, igual que Él, en nuestra simiente eterna. Entonces, cuando Dios, si uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno, entonces en esta simiente espiritual nos dio eternidad con Él. Ya nuestra vida no se pierde, ya no hay condenación, y esto es para siempre. No es por un tiempo. Uno es hijo para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Somos hijos para siempre. El que es hijo de Dios es hijo para siempre. No hay tal de que Dios aborta o que Dios elimina paternidad. No hay tal, no existe eso, no está en la Biblia. Véalo usted en términos humanos. Un hijo puede ser el hijo más desobediente y el peor de todos los hijos, y por eso la mamá no va a dejar de ser nunca la mamá, ni el papá va a dejar de ser nunca el papá. Y eso que es entre nosotros, como dijo el Señor Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, imagínense a vuestro Padre que está en los cielos, no hará mejores cosas a los que se lo piden. Entonces observe esto, mire qué pasaje más maravilloso. Siendo renacidos, no de esperma corruptible. Ahora tenemos el esperma incorruptible. Eso es lo que dice 2 Pedro 1:23. Que usted y yo fuimos engendrados con el esperma de Dios. ¿Y qué significa por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? La palabra es como decir el útero divino. ¿Bien? El esperma de Dios en el útero divino que es su palabra. Por eso, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios, es exactamente esto que Dios hace espiritualmente en nuestra vida. El agua representa la palabra y el Espíritu es la vida regenerada de Dios en nosotros al ser injertado su ADN en nuestra vida. Entonces Pedro dice que nosotros hemos sido regenerados con una semilla divina incorruptible, porque simiente es semilla, semen es semilla, una semilla incorruptible. ¿Vieron qué maravilloso esto que nos enseña a nosotros una identidad perfecta? Porque así como un hijo hereda el ADN de su papá y de su mamá, nosotros hemos heredado una vida eterna y espiritual de nuestro Padre Celestial. Pero vean qué belleza esto, porque esta es una operación unilateral de Dios en nuestra vida. El ADN de nosotros viene con una información total del que llena todas las cosas, del eterno presente. No hay una intervención como en términos humanos. Aquí no hay una mujer eterna que aporta su información genética. Todo lo aporta Dios para nosotros. Dios aporta toda su naturaleza divina y por eso nos hace a nosotros merecederos de su naturaleza también en la esencia divina que ahora vivimos. Vean lo que dice ahora Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Vean qué lindo esto. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Ven qué lindo esto? Todo esto habla de la operación del ADN de Dios en nuestra vida. Esta enseñanza te da una información de identidad. Te dice quién eres en Cristo. Porque a partir de entender esto, usted se deja de quejar, se lo aseguro. A partir de entender esto, usted deja de venir a la iglesia a bostezar. A partir de entender esto, usted deja de cambiar los cultos de la iglesia por irse a un paseo, por irse a una fiesta, porque usted entiende quién es usted. ¿Y qué tiene usted ahora en Cristo Jesús? A partir de esto,
Usted deja de ser una persona religiosa para entender quién verdaderamente nosotros somos y qué es lo que en términos espirituales ha sucedido en nuestra vida. Porque déjeme decirle que lo que ha sucedido en su vida y en mi vida es una información que está en los cielos y que está en los infiernos también. El diablo sabe quién es usted. Y el diablo sabe su identidad. El diablo lo sabe. Y el diablo sabe que no se puede meter con usted, porque él pierde. ¿Qué es lo que procura el enemigo? Ver cómo un hijo de Dios, con toda esta información que tiene, la menosprecia y le da lugar a él. O sea, en otras palabras, le firma un poder al enemigo para actuar. Eso es lo que el diablo procura, no porque él pueda. Él no puede tocarte, a no ser que se lo permitas. Ve, por eso anda en derredor buscando a quien devorar. Y habla de los hijos de Dios. No que el diablo no pueda devorar a alguien, si ese alguien se lo permite. Y si le da un poder para actuar, como sucedió en el Edén, el diablo puede hacerlo. Pero de primera escena, el diablo sabe que no se puede meter con un hijo de Dios. ¿Por qué el diablo no se puede meter con un hijo de Dios? Porque los hijos de Dios ahora hemos sido renacidos con una simiente incorruptible, que es de Dios. ¿Qué es lo que en el mundo espiritual Satanás identifica por ser también él un ser espiritual? Que en nosotros hay una simiente divina. Y el diablo no puede tocar la simiente de Dios. No puede tocar la simiente divina. En otras palabras, Satanás no te puede tocar. Y esto es más que una designación humana, es una designación eterna. Porque nosotros le damos mucha importancia a lo humano y a veces nos olvidamos de lo eterno. A Dios no le interesa tanto esto que nos interesa a nosotros, lo físico. Porque Dios tiene claro que esto es temporal y Pablo dice, nuestro tabernáculo terrestre se va desgastando día a día. Quiere decir que a Dios no le interesa tanto esto. Pues le interesa, pero no le interesa tanto. Como tu futuro eterno y mi futuro eterno. Entonces, cuando Dios habla a nosotros, habla de nuestro futuro eterno. Todo mundo quiere tener lo mejor en esta tierra y que le vaya lo mejor en esta tierra y se olvida de su futuro eterno. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo? Porque en el cielo ni el ladrón ni el orín corrompen, los ladrones no hurtan ni minan, hagan tesoros en el cielo. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a que ponga su mirada en lo eterno, que no la ponga en esta tierra, porque en realidad a Dios no le interesa tanto esto, porque esto va a desaparecer todo. Aún la Biblia dice que la tierra va a ser purificada con fuego, imagínense. Entonces a Dios no le interesa tanto esto, a lo que el ser humano le ha puesto atención. Todo el materialismo y todo esto que sucede aquí en esta tierra. Dios no está tan interesado en esto. Dios está interesado en tu futuro eterno. Dios está interesado en sanarte. Sí, Dios está interesado en sanarnos, porque es una promesa bíblica que Dios quiere sanarnos para nuestra transitoriedad aquí en la tierra. Pero cuando Dios piensa en nosotros, está pensando en el futuro eterno, no en los años que nos quedan a nosotros acá. Porque nosotros en nuestra limitación mental pensamos en los años acá, nada más. Y entonces nos preparamos para el tiempo acá, pero la gente no se prepara para la eternidad. Entonces cuando el diablo se encuentra con un hijo de Dios, el diablo ve toda esta identidad porque ve la esencia, ve la simiente incorruptible en nosotros y el diablo dice, con ese no me puedo meter. El diablo ve una marca en ti, una marca que no ven los demás. El diablo la ve por ser espiritual, porque él estuvo ahí, porque él es un ser creado por Dios que se reveló. Pero toda esta esencia espiritual, el diablo la conoce y la tiene, pero en rebelión. Entonces él sabe, el enemigo, las fuerzas demoníacas saben la esencia de nosotros y la simiente que nosotros ahora tenemos. El diablo ya no te ve igual a antes, porque el diablo antes sabía que con nosotros podía hacer lo que le daba la gana. Ya no puede, porque tenemos una marca, y esa marca es la simiente incorruptible de Dios en nuestra vida,
que hace que nada nos pueda tocar, ninguna obra de las tinieblas te puede tocar. ¿Por qué usted cree que el diablo le dice al Señor Jesús en la tentación en el desierto? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Quién era Jesús en ese momento? El único hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. ¿Por qué Jesús era el unigénito hijo de Dios? ¿Qué significa el único? ¿Por qué? Porque no había ido a la cruz todavía. Estaba en su condición humana. Su misión era redimir al mundo de la condición de muerte. Pero entonces el diablo reconoce en su esencia espiritual, si eres hijo de Dios, esta palabra, si eres hijo de Dios, no era que el diablo lo estaba dudando. El diablo sabía que Jesús era el hijo de Dios. Pero está tentando su humanidad diciéndole, demostrame verdaderamente que sos hijo de Dios. Demostrámelo. Porque en la eternidad, de donde Él viene, por ser un ser creado por Dios, Él sabe que los hijos de Dios tienen una capacidad espiritual que sobrepasa aún la capacidad que Él mismo tiene. Él dice, dígale a esa piedra que se convierta en pan, si eres hijo de Dios. Era el único hijo de Dios. En el antiguo pacto muchos habían muerto en justicia, pero nunca se nombró que fueran hijos de Dios. ¿Recuerdan? Moisés murió en justicia, Elías también. Cuando fue el tiempo de la transfiguración, en la transfiguración, no fue que Elías, esto es muy importante entenderlo, póngame atención, no fue que Elías y Moisés vinieron, nadie que se va vuelve. No fue que ellos vinieron, fue que Jesús se transfiguró, por eso se llama la transfiguración. Porque Jesús en su condición, siendo hombre y siendo Dios, Él tomó la esencia espiritual que tomaremos nosotros un día, que dejemos esta tierra, para entrar a la dimensión de lo sobrenatural y de lo ilimitado. Entonces, claro, cuando los discípulos vieron aquel esplendor y aquella gloria, dijeron, no hombres, esto es tan extraordinario y tan maravilloso que hagamos una enramada y nos quedamos aquí. Ellos no habían entendido. Le fue permitido ver la dimensión porque el Señor Jesús se transfiguró. Elías y Moisés no vinieron, Jesús fue a ellos. Esto es una enseñanza impresionante para entender que nadie que se va vuelve. Nadie. No diga que usted vio a su abuelita que se fue ahí en una mata de café, porque eso es pura mentira, eso es antibíblico, esos son cuentos chinos, eso no existe, tal cosa no existe. El que se fue no vuelve. Aunque usted le prenda candelas y todo, y usted muy romántico diga, es que mi abuelita se fue, pero ella me cuida desde el cielo. ¿Que va a estar cuidándola? Nada, usted la abuelita, va a estar pensando, no, ella está en el gozo del Señor, si se fue con el Señor. ¿Qué va a estar uno con la preocupación en el cielo? Ay, mira, ya salió mi hijo. Ay, mira, ¿a qué hora va a regresar? Ay, no, eso en el cielo no existe. Tal cosa no existe. El que se fue. Y su naturaleza es diferente. ¿Por qué? Porque esta esencia incorruptible la obtuvimos aquí en la tierra. Y la plenitud de esta esencia incorruptible la tendremos cuando nosotros muramos. Que muerte bajo todo supuesto es separación. Entonces no vamos a heredar esto si el espíritu no se separa de lo material. Ve, entonces cuando ellos ven a Moisés y a Elías, ellos vieron una gloria como la que usted y yo vamos a ver un día que nos encontremos con el Señor. Que ni siquiera usted se lo puede imaginar en este momento. Usted no se puede imaginar con lo que usted se va a encontrar cuando nos encontremos cara a cara en el Señor. Por eso nunca diga vale la pena ser cristiano, diga vale el esfuerzo ser un hijo de Dios y negarse a uno mismo por causa de Cristo, porque un día nos vamos a encontrar con una gloria indescriptible, así dice la palabra del Señor. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, que le fueron mostradas cosas que a ningún otro ser humano le fueron mostradas. ¿De quién Pablo estaba hablando? De él mismo. Y no le fue permitido a Pablo decir que había visto. Pero vio cosas, dice, inefables, inexplicables. No hay palabras para describir lo que él vio, en esa gloria que él vio. Porque a Pablo le fue mostrado, véalo, aquí está, márquenlo en la Biblia. Conozco un hombre en Cristo.
Ve, dice en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. El éxtasis fue tan grande, tan impresionante, que él ni siquiera puede describir cómo fue eso. No sé si fue un sueño, si fue una visión, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue en el espíritu, pero lo que yo sí sé es que lo vi, dice Pablo. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. ¿Fue arrebatado hasta dónde? Él sí lo vio. No ese montón de payasos que andan escribiendo ahora 8 horas en el cielo y luego 8 horas en el infierno para vender un libro. Eso no existe, hermano. Eso es puro engaño. No compre libros que dicen estuve 8 horas en el infierno y luego 8 horas en el cielo. Eso, hermano, eso es una mentira muy barata. Eso es para engañar a indoctos. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que eso no puede ser jamás. ¿Por qué? Porque al que le mostraron esto, lo arrebataron al tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, vea qué impresionante. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero mire lo que dice el 4, que fue arrebatado al paraíso. ¿Qué le parece? ¿Ah? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó ¿qué? ¿Qué palabras puede haber oído? Imagínense. Donde oyó palabras inefables que no le es dado ¿a quién? A un hombre expresar. Mire lo que vio Pablo y lo que oyó. No puedo repetirlo, dice Pablo. Yo las oí. Ahorita vamos déjenme ahí el 5. Dice Pablo, yo las oí, pero no las puedo repetir. No me da el vocabulario para repetir lo que oí en el paraíso. ¿Ven qué impresionante? ¿Ven qué impresionante? Esto solamente se puede lograr por la simiente incorruptible. O sea, lo que Pablo está diciendo es, Pablo se está adelantando a lo que nosotros vamos a tener, pero a él lo recibió porque fue arrebatado al tercer cielo. Dice, vean lo que dice el 5. Dice, de tal hombre me gloriaré. Este versículo es profundo. Léalo, el 5. De tal hombre me gloriaré. ¿Qué significa eso? Deténgase para que lo analice. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis. ¿Qué pasaje más impresionante este de Pablo? De tal hombre me gloriaré. ¿De cuál hombre? ¿De cuál hombre se está gloriando? Del hombre que en esencia fue arrebatado al cielo. Del hombre espiritual, no del hombre natural, del hombre carnal. Dice, de este hombre me gloriaré. ¿De cuál hombre? Del hombre que tiene la simiente de haber sido un renacido de Dios, que tiene la simiente de Dios. De este hombre, del que heredará la eternidad, me gloriaré. Pero ya esto no tiene que ver nada con la carne, porque él fue arrebatado al tercer cielo en el espíritu. ¿Todos me están comprendiendo? Sí. Fue arrebatado, es que tienen que poner bastante atención, si no se pierde. Fue arrebatado al tercer cielo en el espíritu. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré. De este hombre que no tiene que ver nada con la carne. De este hombre que en esencia es espiritual, que es la condición nuestra cuando dejemos el cuerpo. Por eso él dice, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo, otra vez aterrizando a lo que es, dice Pablo, de mí mismo de nada me gloriaré. ¿En qué? Sigo siendo alguien, para usar un término coloquial, que la estoy pulseando todos los días. En quien me glorío es en mis debilidades. Porque Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero volviendo otra vez a la parte de hijos, porque me fui al Antiguo Testamento para decirles, nunca la palabra hijo se refiere en el Antiguo Pacto.
Nunca a Elías se le llamó hijo, a Moisés se le llamó hijo, nunca a Abraham se le llamó hijo, nunca a Jacob se le llamó hijo, nunca a David se le llamó hijo, nunca a ningún profeta mayor en la Biblia, hombres que fueron usados por Dios como vasos de Dios en épocas trascendentales de la nación de Israel, y cuando Dios establece pactos con su pueblo, a ninguno de ellos se le llamó hijos. Hijos es una palabra que venimos nosotros a recibir a partir de la revelación de la paternidad de Dios por medio del Señor Jesús. Entonces, en esta revelación de la paternidad de Dios como hijos, Satanás entra en escena y Satanás entiende lo que es un hijo. Porque Satanás sabe que un hijo es engendrado de Dios y que tiene la simiente de Dios. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 15, vamos a leerlo hasta el 17, pero vea qué lindo lo que dice. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vea lo que te dice, eso es identidad. Deje de tener miedo, deje de tener temor. Ay, es que yo no sé, dice la gente, están pasando tantas cosas, qué miedo, ¿verdad? Usted, yo veo cristianos hablando así también. Uy, qué miedo, dicen qué miedo, qué miedo. Qué miedo, porque vea todo lo que está pasando. ¿Miedo de qué tiene usted? ¿De qué tiene miedo usted? Si usted es de Dios, ¿de qué tiene miedo? ¿De qué puede tener miedo un hijo de Dios? No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que significa como papito lindo, como mi papito, Abba Padre. Esta es la expresión. Ahora vea lo que dice el 16. Dice, el espíritu mismo, márquelo en la Biblia, porque este versículo usted no se le puede olvidar. Romanos 8, 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que tenemos el ADN de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros tenemos la simiente incorruptible. El espíritu mismo te tiene que dar testimonio en este momento, mientras me estás escuchando, de que eres una hija de Dios, de que eres un hijo de Dios. Esto no es una información de la mente, no fue porque lo leíste, no fue porque te lo dijeron. Es mucho más que eso. Es más, es mucho más que una convicción. Es una esencia en nuestra vida. Es sentirnos hijos de Dios, es una esencia. Usted se levanta sintiendo en su vida y teniendo el testimonio de que usted es un hijo de Dios. Se acuesta teniendo el testimonio de que es un hijo de Dios. Tiene una prueba en su vida, pero tiene el testimonio de que es un hijo de Dios. Pasa por alguna lucha, pero usted tiene el testimonio de que es un hijo de Dios. Tiene alguna afección en la salud, pero usted tiene el testimonio de que es un hijo de Dios, porque eso no puede cambiar. Es esencia en nosotros, es identidad. No es que te pusieron una etiqueta. No fue que te escribieron con un pilot, eres hijo de Dios. Es una esencia, tiene que ver con todo tu ser. Tiene que ver con la tripartita naturaleza humana, espíritu, alma y cuerpo. Está impregnada la esencia divina de Dios. El espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio al espíritu humano de que eres un hijo de Dios. Bajo cualquier circunstancia. Ahora mire qué lindo lo que dice el 17, porque nos amarra todo. Nos amarra el 15, nos amarra el 16 y nos trae el 17. Y si hijos, ¿qué somos? También herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. ¿Y coherederos? ¿Qué significa ser coheredero con Cristo? Co, alguien que hereda con. Coherederos con nuestro hermano mayor. Somos hijos legítimos ahora, juntamente con Cristo. Hijos legítimos con derecho a herencia del Padre. Por eso dice, y si hijos, también herederos. Esencia de Dios, ADN de Dios. Con reconocimiento divino de que somos hijos de Dios. Como cuando el hombre va donde el juez y dice, quiero reconocer a ese chiquito porque ese chiquito es hijo mío. Y va y lo reconoce y le da los apellidos. Y dice, es que es hijo mío, yo se lo voy a demostrar con mi ADN que es hijo mío. Es lo contrario a la impugnación. La impugnación es alguien que quiere quitarle el apellido al hijo. El reconocimiento de hijo es, voy donde el juez para demostrarle al juez por medio de marcadores genéticos de la información de mi ADN, del ácido desoxirribonucleico, de la información genética que es mi hijo. ¿Ve? Entonces Dios lo hizo así. Dios mismo manifiesta la información genética espiritual de nosotros, de que somos hijos.
y como hijos herederos y coherederos con Cristo. ¿De qué? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, porque está hablando entonces de la carrera que tenemos que terminar. Hay una excepción aquí. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Esto no ha pasado todavía. El ser glorificado no ha pasado todavía. Seremos. Está en espera este ser glorificado. ¿Vieron? Nosotros tenemos herencia de Dios y somos coherederos con Cristo si juntamente padecemos con Él. ¿Qué significa esto? Si tienes la valentía de llegar hasta el final. Si no eres un cristiano pusilánime, de esos que están un tiempo en la iglesia y después se olvidan de Dios porque el mundo le llenó la mente de basura y se fueron al mundo, dijeron, ay no, es que muchas luchas, ay no soporté, ay no, es que en la iglesia hay tanto hipócrita y hay tanta gente que yo mejor me devolví al mundo. No, esos no se merecen la herencia, ni se merecen la glorificación, si es que juntamente padecemos con Él. Si juntamente padecemos con Él, juntamente con Él, vea que en todo vamos de la mano con Jesús, en todo, porque somos coherederos con Él y juntamente con Él heredaremos. Si juntamente padecemos con Él, seremos glorificados. ¿Qué significa la glorificación de un cristiano? No se obtiene en la tierra, no podemos ser glorificados en la tierra. ¿Por qué razón? Porque la glorificación es en el Espíritu. Y glorificación tiene que ver con plenitud de Dios. Entonces no puede haber plenitud de Dios mientras estemos en el cuerpo. Mientras estemos en el cuerpo vivimos una herencia que nos informaron. ¿Cómo se entiende esto? Usted lo puede entender como que usted diga, vieras que mi papá tiene una casa, pero mi papá me va a heredar esa casa a mí. O mi papá tiene tal cosa y me la va a heredar a mí. ¿Qué es lo que usted tiene? Una información. Pero usted no tiene la herencia. Tiene una información de la herencia. ¿Cuándo usted tiene la herencia? Cuando su papá, entonces, le dé a usted legalmente la herencia. Eso significa que ya usted heredó. Cuando su papá le dé a usted la herencia. Ahí usted heredó. Pero mientras tanto, usted puede decir, mi papá me va a dar. Mi papá me va a dar. Sí, esto es una información nada más. Nosotros en el mundo espiritual en que estamos, tenemos la esencia de Dios. Hemos sido renacidos de simiente incorruptible de Dios, pero no tenemos toda la plenitud de Dios con nosotros porque nosotros no hemos sido glorificados. Recuerden, esto que está aquí en el 30 se llama la cadena de la gracia. Observen qué lindo es esto y cómo nos identifica a nosotros con el ADN de Dios. Vamos al 29, 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, aquí se inicia todo. Se inicia en lo que antes conoció. O sea, Dios nos conoció anticipadamente. Usted está aquí sentado, no por casualidad. Usted me puede decir a mí, sí, pastor, es que viera que yo tantas luchas que he tenido en mi vida y por eso usted me puede decir todo, así todo muy bonito y por eso yo busqué de Dios y todo lo demás. En realidad usted no buscó de Dios ni yo busqué de Dios porque no tenemos la capacidad de buscar de Dios nosotros. No es que nosotros estábamos muertos. ¿Cómo un muerto puede buscar de Dios? Jamás, ¿verdad? Pero ve que dice la Biblia que Él te conoció primero. Todo esto se llama la cadena de la gracia. Está en Romanos 8:29 en adelante. La cadena de la gracia dice que Dios antes te conoció y que luego te predestinó. O sea, te conoció y te dio destino anticipado, prefijo pre, antes de. Te dio destino anticipado. Con un propósito. El para qué siempre en la Biblia es un propósito. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí viene una revelación preciosa. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El unigénito se convierte en un primogénito. ¿A partir de qué? A partir de la operación de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Esta operación de Dios, entonces,
y hace que el Señor Jesús ya no sea el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Significa nuestro hermano mayor ahora. Y por ser nuestro hermano mayor, nosotros somos coherederos con Él. ¿Bien? Nosotros tenemos herencia de Dios, según el pasaje anterior que leímos, y somos coherederos con nuestro hermano mayor. Antes era el unigénito, ahora es el primogénito. Recuerdan, déjenme aquí Romanos 8:28, solamente le recuerdo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, este fue el inicio de todas las cosas. La decisión de Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito. No había más hijos, era el único. ¿Por qué no había más hijos? Porque toda la raza estaba caída. No existían hijos. No existen hijos fuera de Cristo. La gente dice soy hijo de Dios. No, el que no ha nacido de nuevo y no tiene la identidad y el ADN de Dios son criaturas de Dios. Ser hijos no es para todos. Y aquí el unigénito se convierte en el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Entonces, aquí tenemos dos, conoció y predestinó. Esto forma parte de la cadena de la gracia. Pero vaya ahora al 30. Conoció, predestinó, pero también llamó. Ya llevamos 3. Conoció, predestinó y llamó. Significa que en nosotros, los que estamos aquí, las 3 cosas que vamos viendo hasta el día de hoy han sucedido. Nos llamó, nos conoció, nos predestinó y nos llamó. ¿Todos somos llamados de Dios? ¿Todos hemos sido predestinados para salvación? Nos predestinó significa esto, que Dios nos predestinó para salvación. Alguien la despreció, pero ya si la despreció fue por su libre voluntad, por su libre albedrío, pero Dios nos predestinó para salvación. Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Por eso nos predestinó para salvación, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y por qué usted y yo estamos aquí? No estamos aquí para robar oxígeno. Estamos aquí porque hay una misión. Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Cuando yo entiendo la palabra predestinación de esta manera, entiendo que en la mente, en la amplitud de Dios, Dios predestinó a todo ser humano para que fuera salvo. Por eso dice la palabra del Señor: el que venciere, lo vestiré con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, si juntamente padezco con él, juntamente seré glorificado con él. El que venciere. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, esto nos da una claridad preciosa de la predestinación, fue lanzado al infierno. Eso significa que toda persona que viene a esta tierra está predestinada para ser salvo. Pero en su libre voluntad escoge lo que quiere para su vida. Que la palabra libre albedrío no está en la Biblia, pero está implícita en todo el relato bíblico de que nosotros tenemos una libre voluntad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo. De las cosas lícitas a hacer, no todas las cosas que tienen licitud te convienen, pero tienes la libre voluntad de hacerlo si quieres. Pero es aquí donde entra la operación del Espíritu Santo, para que dentro de la licitez entiendas qué te conviene y qué no te conviene. Porque no hay una barrera que te diga no puedes pasar de aquí. Puedes pasar si quieres, pero de que te convenga es otra cosa. Entonces mire, llevamos 3. Conoció, predestinó y llamó. Y aquí entra una más. Dice, y a los que llamó, a estos también. Todo esto tiene que ver con el ADN de Dios. Entonces vea lo que llevamos. Llevamos, conoció, predestinó, llamó y justificó. Llevamos 4, son 5. Y a los que justificó, a estos también. ¿En qué está hablando Pablo? Pablo aquí está hablando en una expresión escatológica, porque todo lo anterior sucedió, pero lo último no ha sucedido.
el haber sido glorificados. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, y a estos también. Pablo está hablando en un acto de fe aquí, porque la glorificación será a partir de encontrarnos cara a cara con el Señor. Entonces vean qué maravilla esto, porque esta adopción de Dios no solamente es una adopción jurídica, sino que es una adopción transformadora. Es jurídica por medio de un principio legal, la legalidad de la cruz. La legalidad de la cruz hace que esta adopción sea jurídica, porque Dios es el que crea toda la ley, porque Dios opera bajo principios de legalidad. Pero es transformadora. Eso significa que Dios nos ha transferido su identidad, su herencia y su semejanza. Vuelvo a decir, por medio del ADN de Dios, Dios nos transfiere su identidad, pero usted tiene que saber quién es en Cristo. Nos transfirió su herencia y su semejanza. Eso significa puedo ser mejor cada día en el Señor. Eso significa puedo aprender la mansedumbre, puedo aprender la humildad, puedo aprender la obediencia, semejanza de Dios, herencia, identidad y semejanza por medio de la información genética espiritual de Dios. ¿Ve? Entonces, nosotros hemos sido, vea qué lindo este pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 24, ya casi termino. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vean qué lindo lo que dice. Y vestíos. Este es un verbo conjugado yo diría en una constante transformadora. Vestíos es de todos los días. Vístanse todos los días. No es que te vestiste y ya. Vístase todos los días. ¿Vístase de quién? Del nuevo hombre. El nuevo hombre creado según el ADN de Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto se llama identidad. El ADN de Dios que te identifica, que te da identidad en la justicia y santidad de la verdad. Ese pasaje es maravilloso. Le voy a dar este otro pasaje, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Es una operación de Dios constante en nuestra vida. Mire qué lindo. Usted no camina para atrás, usted más bien avanza todos los días. Este pasaje es maravilloso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Este es otro verbo en constante. Es un verbo que el verbo transformarse está aquí conjugado en una acción presente, constante. Todos los días estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es identidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que no solo le pertenecemos a Dios, sino que cada día nos parecemos más a Él. Dígale que está a su lado, cada día te pareces más a Dios. Bueno, porque esto es lo que la Biblia dice. Y este es el deseo de Dios, que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Amén. Entonces, identidad de Dios. Dios es eterno y nos da vida eterna. No solamente nos da una vida, usted tiene que oír bien esto. Dios es eterno y nos da vida eterna. No solamente nos da una vida sin fin, sino que nos da una calidad de vida. Otra vez, Dios es eterno y por tanto nos da una vida eterna. No solamente nos da una vida sin fin, sino que nos da una preciosa calidad de vida, que es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Ajá. Primera de Juan 5, 11 y 12. Es precioso este pasaje. ¿Qué significa? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, identidad. Y esta vida está en su 12 ahora.
Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Vea cómo lo entendemos ahora a partir de esta enseñanza del ADN. El que tiene al Hijo, mire, este pasaje es muy sencillo, muy sencillo. Aquí queda desechado todo el pensamiento religioso. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, simple y sencillamente, no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene el ADN. El que no tiene al Hijo, no tiene el ADN. Por más carita de bueno que tenga. Si no tiene al Hijo, no tiene el ADN. Nadie se va al cielo por ser bueno. El infierno está lleno de gente buena. ¿Quién se va al cielo? El pecador arrepentido. El que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, tenemos la vida de Dios en nosotros a partir de tener al Hijo. Compartimos su eternidad por gracia a partir de tener al Hijo. Somos herederos de lo eterno, no de lo perecedero, de lo eterno, a partir de tener al Hijo. Amén. Termino con un pasaje, y aquí verdaderamente sí voy a terminar, se lo prometo. 2 Corintios 6, 18. ¿Quieren que termine o no termino? 2 Corintios 6, 18. No, porque es que si les doy mucho, los emboto. Después te llega a la casa diciendo, uy, ¿cómo fue que dijo el pastor? Esto que dijo el pastor no lo entendí, ¿cómo era? No, mejor que lo entienda todo, ¿verdad? Termino con este pasaje. Qué belleza este pasaje. Póngame en el 17. Por lo cual salid en medio de ellos. Vea el llamado de Dios. Usted no se puede parecer al mundo, ni puede caminar como camina el mundo, ni puede hablar como habla el mundo, ni puede tener las costumbres que tiene el mundo, porque usted es diferente. Diga conmigo, yo soy diferente. Yo soy un hijo de Dios. Vea, hermano, usted puede tener hermanos y puede tener hermanas y uno los puede querer mucho y todo, pero nosotros somos diferentes a ellos, aunque lleven la misma sangre suya. Porque usted tiene ahora el ADN de Dios. Son hermanitos de uno y uno los quiere mucho y todo. Pero usted tiene el ADN de Dios. Eso te hace diferente a tus propios hermanos. ¿Vio qué lindo eso? Por eso dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, usted no es igual a ellos. Usted no se puede parecer al impío que trabaja con usted. No se puede parecer a la compañera de trabajo que trabaja con usted. No se puede parecer al vecino impío que vive al frente suyo. No se puede parecer ni siquiera a aquel que usted dice amigo, pero que no tiene a Cristo, porque usted es diferente. Usted tiene la esencia de Dios, el ADN de Dios, y usted ha sido renacido de simiente incorruptible, de la simiente de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces no es tal de que todo el mundo se va al cielo y que qué bonito todo el mundo. Hagamos todo lo que queramos hacer, al final todo el mundo. No, este pasaje no dice eso. Este pasaje dice que usted se tiene que apartar de la maldad, se tiene que apartar del pecado, se tiene que apartar de una vida sin frutos y vivir para Dios. Y 18, y termino. Les da risa, ¿verdad? Y si usted hace todo eso, dice el Señor, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué les parece? Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor de señores esta noche. Aleluya.